Ejercicio JavaScript número 253. Nos han solicitado que especifiquemos parámetros por defecto en el encabezado de una función. En versiones previas a ECMAScript 6 debíamos escribir un código, digamos, auxiliar para detectar cuando el usuario no pasaba un argumento obligatorio a una función. Las funciones en JavaScript se pueden invocar sin necesidad de especificar los argumentos. Sin embargo, los valores para esos argumentos sí son obligatorios para realizar las operaciones al interior del cuerpo de implementación. Creemos una función que se llame mostrar mensaje. Aquí especificamos el texto a visualizar como mensaje. Entonces, utilicemos el esquema, digamos, clásico, digamos también obsoleto, de validación de los parámetros que se pasan a la función. Hagamos esta validación, comprobemos que texto, el parámetro texto, no sea undefined. Entonces hagamos esta operación, el resultado lo guardamos en esa misma variable y especificamos aquí typeof, preguntemos por el tipo de dato del parámetro texto. Preguntemos que sea distinto de undefined. Si es distinto de undefined, sencillamente dejamos ese valor porque efectivamente sí tiene un valor especificado. En caso contrario, escribiríamos un valor por defecto. Como se trata de un texto, entonces dejamos una cadena. Valor por defecto. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer dentro de la función es sencillamente mostrar el contenido de esa variable. Debe pasar por esta validación antes de llegar a este punto. ¿Ok? Entonces, intentemos invocar la función mostrar mensaje sin especificar ningún argumento. Observemos que los paréntesis están vacíos. Entonces, ejecutamos y nos muestra valor por defecto, es decir, no se está especificando el parámetro, por lo tanto, esa undefined se va a este punto. Pero si llamamos a la función mostrar mensaje con un texto específico, escribamos aquí JavaScript, es tremendo. En esta situación, sí estamos pasando un valor para el parámetro texto. Entonces, se va a cumplir esta condición y se deja el contenido de esa variable y se localiza en esa misma variable, en la variable texto. Ejecutamos y nos aparece el texto JavaScript es tremendo. Recordemos, este es el enfoque clásico, el enfoque previo a ECMAScript 6. Escribamos acá arriba como para resaltar lo que estamos haciendo previo a ES6. Escribamos aquí ES6, dos puntos, agreguemos acá saltos de línea, ahí está bien. Creemos una función que se llame, voy a utilizar un sinónimo para mostrar. Escribamos aquí visualizar mensaje. Este sería el sinónimo para la palabra, el verbo mostrar. Dejamos visualizar, sencillamente para propósitos de demostración. La operación será la misma. En JavaScript ES6, en ese estándar, podemos asignar un valor por defecto a la función. Entonces escribamos acá valor por defecto. Ok, entonces no tenemos necesidad de hacer este tipo de validaciones que pueden resultar bastante, digamos, extensas y dependería, o sea, la cantidad de validaciones dependería de la cantidad de argumentos que reciba la función. Acá sencillamente mostramos texto en pantalla. Eso es todo lo que debemos hacer a partir de del estándar ECMAScript 6. Entonces, invoquemos
la función visualizar mensaje sin especificar ningún argumento. Obtenemos valor por defecto. ¿Sí? O sea, está utilizando este valor que estamos asignando como valor por defecto para la variable de texto cuando no se especifica algún valor a la hora de invocar la función visualizar mensaje. Invoquemos visualizar mensaje con un texto. Escribamos aquí JavaScript. Acá faltó abrir comillas simples. JavaScript es tremendo. Tremendo. Ok. Cerremos comillas simples, punto y coma y ejecutamos. Y acá obtenemos ese texto. Genial, ¿verdad? Podemos crear otras funciones y esas funciones los parámetros, todos los parámetros o algunos parámetros pueden tener valores por defecto. Eso depende del problema que estemos resolviendo. Ok, llegamos al final de este ejercicio JavaScript y hemos aprendido a crear funciones en donde podemos especificar valores por defecto para los parámetros, para los argumentos de una función. Hasta la próxima.